día de hoy para el contenido que vamos a evaluar para el segundo parcial. Así que espero que para el siguiente parcial podamos tener mejores notas, porque el examen venía bastante bien, pero creo que pueden haber mejores notas para las preguntas que venían, y también pues tienen la ventaja que tenían todo el material. Dios quiere, para el lunes Miguel Ángel ya subidas, para que cada uno sepa cuánto obtuvo de nota en su examen, y de la misma manera espero que en los otros cursos que llevan pues les haya ido bastante bien. Así que solo me dan un minutito para iniciar a presentar y podamos iniciar la clase. Aprovechando, compañeros, se le hace pues la mención de que el día lunes estará a primera hora, bueno, no a primera hora, en el transcurso del día, pues las notas subidas en el portal oficial. Ahora lo que sería, si no estuviera habilitado el portal oficial, que es la cartelera, entonces lo vamos a subir siempre en Classroom. Entonces siempre estarán las notas para que estén atentos. Gracias, Ali. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Únicamente con una pregunta: ¿cuándo serían los extemporáneos? Buenas tardes, compañera. Pues como lo establece el reglamento, ¿verdad? No sé si usted ya solicitó el extemporáneo a control académico, a la secretaría. Sí, ya solicité desde el tercer día después del parcial. Ah, muy bien. Entonces solo me envía un screenshot de su correo, y asimismo pues me escribe al chat personal su nombre y su número de carnet para ver la solicitud. Y le estaremos comunicando con usted. Está bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar. Nos quedamos en la última clase, en donde les dejamos que desarrollaran una hoja de trabajo, y quedamos que para la siguiente clase íbamos a aclarar dudas. Hoy vamos a ver el contenido. Dentro de los temas que les pedimos desarrollar dentro de esa hoja de trabajo estaba el tema que continúa en nuestro programa después de la jurisdicción, que es el tema de la competencia. El día de hoy vamos a tratar de estudiar y comprender en qué consiste la competencia en la ciencia del derecho, específicamente en lo que atañe al derecho procesal, que tiene que ver con teoría del proceso, que es el contenido que estamos estudiando. Así que ahí en la primera diapositiva, pues ustedes pueden ver una definición bastante simple, pero a la vez bastante completa en relación a lo que es la competencia. Recordemos que en clases anteriores vimos que la jurisdicción es esa facultad que le otorga el Estado al organismo judicial para que a través de los órganos jurisdiccionales o los juzgados, las salas de apelaciones y la propia Corte Suprema de Justicia, pues entren a resolver los conflictos que se suscitan entre los ciudadanos en cualquiera de las ramas del derecho que se dé esta situación. Y dice que la competencia es el límite de la jurisdicción. Entonces, nos damos cuenta que la jurisdicción la poseen todos los órganos jurisdiccionales, y eso está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde en la parte que corresponde al organismo judicial,
pues define toda la función relacionada a la impartición de justicia que corresponde en forma exclusiva a este organismo a través del órgano superior, que es la Corte Suprema de Justicia. Hemos venido estudiando que el derecho es una ciencia que busca la armonía y las buenas relaciones entre los seres humanos o entre los ciudadanos, y también que el derecho es una ciencia ordenada, es decir, que da a cada uno según corresponde, y de la misma forma ese orden hace que la ciencia del derecho se divida en ramas, materias o especialidades. De esa cuenta, al inicio de nuestra clase dijimos que nos íbamos a enfocar principalmente en 4 ramas del derecho, que es el derecho penal, el derecho procesal penal, derecho procesal civil, procesal mercantil y el derecho procesal laboral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la competencia y del orden que establece la ciencia del derecho? Pues si bien es cierto, todos los juzgados o todos los órganos jurisdiccionales tienen esa facultad conferida por el Estado para juzgar los asuntos que son sometidos a su consideración, la competencia lo que limita es los asuntos que pueden conocer, porque se crearía un desorden si todos los juzgados, todas las salas de apelaciones conocieran de todas las materias. De esa cuenta, la misma Constitución Política de la República de Guatemala y la ley del organismo judicial establecen esa facultad administrativa que tiene la Corte Suprema de Justicia de hacer la división de los asuntos que debe conocer cada órgano jurisdiccional. Y vamos a ver que ese conocimiento está enfocado a diferentes temas. Veamos una definición bastante sencilla de lo que diferencia la jurisdicción y la competencia. De acuerdo a varios autores y si no estoy mal, al diccionario jurídico, que es de donde sale esta definición, la diferencia entre la jurisdicción y la competencia es simplemente que la jurisdicción lo podemos ver como un todo y la competencia es la especie o una especialidad, una parte de ese todo. ¿Por qué se hace esta división? Pues como dijimos, para que el derecho sea una ciencia ordenada y haya una especialidad para conocer los diferentes asuntos que los ciudadanos en determinado momento llevamos a los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque cuando hay transgresión de la ley, ya lo hemos dicho en las clases anteriores, necesitamos la intervención del Estado para que le presentemos nuestro caso, para que la persona que a nuestro criterio ha incumplido la norma o el contrato que había pactado con nosotros, ese órgano independiente defina a quién le asiste la razón y normalmente va a terminar con una sentencia que constituye el criterio del órgano jurisdiccional, en donde queda plasmado, de acuerdo a los medios de investigación que se han presentado, si al demandante o al demandado le asiste la razón. Eso está incluido dentro de lo que llamamos principio de legalidad y debido proceso. Principio de legalidad, porque únicamente podemos someter a consideración de los órganos jurisdiccionales aquellos asuntos que estén legislados o que estén regulados por una norma constitucional o por una norma ordinaria, o de la misma forma por un reglamento. Y eso es el principio de legalidad. Y el debido proceso
es seguir esa serie de pasos ordenados y concatenados que establece la norma procesal general y la norma procesal específica, dependiendo de la materia que se trate, con el fin que tanto el demandante como el demandado o el acusado en caso de derecho penal y el acusador, función que le corresponde al Ministerio Público hablando de derecho penal, estén en igualdad de condiciones y ninguno tenga ventaja sobre el otro. Es decir, cada una de las partes va a conocer de qué manera se desarrolla el proceso y sus incidencias, a efecto cada uno pueda ir realizando las acciones legales que la misma ley establece. Entonces, la jurisdicción la vamos a definir como el todo. Ese todo es esa facultad que la ley a través de la Corte Suprema de Justicia otorga a todos los juzgados para que conozcan asuntos que son sometidos a su consideración por los ciudadanos. Y la competencia es esa parte específica que se le reparte a cada órgano jurisdiccional para que cada uno conozca de acuerdo a la materia, de acuerdo al territorio y de acuerdo a la cuantía, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, porque el siguiente punto que habíamos dejado de desarrollar dentro de la hoja de trabajo era precisamente las clases de competencia que existen. No sé si hasta aquí vamos claros acerca de lo que es la competencia y cuál es la diferencia entre competencia y jurisdicción. Si tienen dudas o si tienen algún comentario, pueden levantar su mano y vamos cediendo el turno para que cada uno de ustedes tenga participación. ¿Estamos bien hasta dónde vamos? Muy bien, vamos a ver. Nini Bester. Licenciado, disculpa de casualidad, ¿nos podría poner algún ejemplo dónde se ejerce la competencia y dónde la jurisdicción? Bueno, muy bien, vamos a poner un ejemplo. Gracias. Dijimos que la jurisdicción es esa facultad que el Estado otorga a todos los juzgados, a todas las cortes, a las salas de corte de apelaciones para que conozcan de asuntos que son sometidos a su consideración por el litigio que existe entre las partes. Los juzgados gozan de jurisdicción, de esa facultad de entrar a conocer casos sometidos a su consideración por los ciudadanos. Pero la competencia es más específica. Por ejemplo, si hablamos de un hecho delictivo en donde existe la comisión de un delito, la competencia va a delimitar quién es el juzgado y la sala encargada de conocer esos procesos. Cuando hablamos de delitos o de faltas, estamos hablando de los juzgados de primera instancia penal o de los juzgados de paz penal. ¿Por qué? Porque no podemos someter a consideración de un juzgado civil un tema penal, o por el contrario, si lo que nosotros vamos a presentar es una demanda laboral, no la vamos a presentar ante un órgano o ante un juzgado penal, porque dentro de la función administrativa que tiene la Corte Suprema de Justicia, ellos reparten a cada juzgado cuáles son los asuntos que van a conocer de acuerdo a su materia. Entonces, el ejemplo que les puedo poner es identificar qué tipo de asunto se va a poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales y dependiendo de la materia que se trate, ahí vamos a buscar qué juzgado es el competente para conocer. No sé si me explico. Sí, gracias. Entonces tengo entendido yo que la competencia lo ejercen todos los tipos de juzgados, penales, civiles. Ahí esos son los competentes, ¿verdad? Ahí se ejerce la competencia. Y ya como tienen ellos que delimitar específicamente hasta dónde o qué tan grave es un delito y pues así lo clasifican si es civil, procesal, penal, lo que sé yo, y así lo refieren. No sé si ahí estoy o estoy algo perdida. No, vamos a ver.
la jurisdicción dijimos que es el todo. La jurisdicción es la facultad que tienen todos los órganos jurisdiccionales de conocer asuntos que someten a su consideración los ciudadanos. Pregunto, ¿todos los órganos jurisdiccionales tienen jurisdicción? La respuesta es sí. ¿Todos los órganos jurisdiccionales tienen competencia? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que la jurisdicción es general para todos, pero la competencia es la que delimita qué asuntos va a conocer determinado juzgado. Y tal vez con la diapositiva que siga en la presentación lo podemos explicar de mejor manera. Y fíjense que aquí dice que no podemos confundir jurisdicción con competencia, pues son dos cosas distintas. Es por eso que se dice que todos los jueces tienen jurisdicción. Por eso yo les decía, ¿todos los órganos jurisdiccionales tienen jurisdicción? Sí, pero no todos los jueces tienen no todos los jueces tienen competencia en determinados asuntos. Vuelvo a preguntar, ¿todos los jueces tienen competencia? Sí, pero la competencia limita qué asuntos van a conocer. ¿Ya? Entonces, la competencia lo que hace es limitar los asuntos que va a conocer cada juez o cada órgano jurisdiccional. ¿Esto por qué se hace? Para que el sistema legal funcione de una manera ordenada, porque imaginemos el desorden o el caos que habría si todos los juzgados conocieran de todos los asuntos. Se perdería la especialidad y se perdería también un conocimiento objetivo de los asuntos que conocen los juzgadores. Y les voy a tratar de poner un ejemplo que creo que lo vamos a comprender de una mejor manera. Si lo trasladamos a la carrera de medicina, podemos decir que todos los médicos tienen jurisdicción. Ahora, ¿cuál es la competencia de cada médico? Va a ser la especialidad. ¿Por qué? Porque los médicos tienen, si lo hacemos como una analogía con el derecho, tienen jurisdicción de conocer temas relacionados a la salud. Pero, ¿qué pasa si a mí me detectan una enfermedad de la piel? ¿Quién va a ser el médico competente para conocer mi caso de salud por una enfermedad de la piel? Un dermatólogo. Muy bien. Si me detectan una enfermedad del sistema nervioso, ¿el competente quién va a ser? Neurólogo, creo que es. Un neurólogo. Si me detectan alguna anomalía en el corazón, va a ser un cardiólogo. Si me detectan a las damas, hay un médico especialista que es el ginecólogo, que se especializa en las enfermedades propias de la mujer. Si se trata de un niño, va a ser un pediatra. Entonces, esa sería la competencia si lo hacemos como una analogía con la carrera del derecho. Buenas noches. Sí, buenas noches. Lo que yo entendí, licenciado, de que la jurisdicción, por decirlo así, es la facultad que tiene el Estado de ejercer el derecho en todo el territorio. Por lo menos aquí estamos hablando de los juzgados. Ajá. Y la competencia es específicamente lo que compete a cada juzgado hacer. Exacto. Bueno, como dice, determinados asuntos. Exactamente. ¿A qué se va a dedicar específicamente, por decirlo así? Exactamente. Entonces, gracias. ¿Por qué se hace? Por temas de orden y también por temas de conocimiento. La ciencia fíjense que cuando uno se gradúa de abogado y notario, pues uno tiene conocimientos generales de las distintas ramas del derecho. Pero ya para ejercer nuestra profesión y ser profesionales que seamos competitivos, que seamos éticos y que seamos especializados, en determinado momento vamos a tener que elegir una rama del derecho en la cual nos querramos especializar
a través de un posgrado que elijamos estudiar. Por ejemplo, yo les puedo hablar de mi caso. Yo me gradué de abogado, pero mi especialidad desde que ejerzo es en el tema penal. Tengo conocimiento general de derecho civil, de derecho mercantil, pero no me he especializado en otra ciencia que no sean las ciencias penales, la criminalística y la criminología. Entonces, lo mismo sucede con los juzgadores. Hay asuntos en las ramas penales, civiles, laborales, mercantiles, administrativas, que tienen incidencias muy específicas que a través de la práctica y de la especialización, los jueces van a ir aprendiendo y conociendo. ¿Qué va a garantizar esta competencia? Que tengamos sentencias apegadas a derecho, basadas en los principios de justicia y de legalidad. ¿Nos queda claro? Sí, licenciado, muchas gracias. Ahora sí. Muy bien. Entonces, si les pregunto en el examen, ¿todos los jueces tienen jurisdicción? La respuesta es sí. Sí. ¿Todos los jueces tienen competencia? La respuesta es sí, pero únicamente para determinados asuntos. ¿Estamos claros? Si quieren, anoten eso en su cuadernillo, en su computadora, en su tablet, donde ustedes hagan sus anotaciones, porque seguramente va a ser una pregunta de examen. Y muchas veces depende cómo se plantee. Si no hemos puesto atención en clase, podemos caer en error. ¿Todos los jueces tienen jurisdicción? Sí. ¿Todos los jueces tienen competencia? Sí, pero en determinados asuntos. Esa sería la respuesta correcta que ustedes tendrían que dar. Ahora veamos las reglas de la competencia. Primero, ¿para qué nos sirve el conocimiento de las reglas de competencia? Porque es el primer aspecto que debemos de conocer a la hora de estar en un litigio asesorados por un profesional del derecho, ya que es el primer aspecto que se debe considerar como requisito fundamental para iniciar un proceso. Y por eso es bueno que nosotros como profesionales nos preparemos y el conocimiento lo adquiramos a conciencia. Cuando uno estudia la carrera, uno no debe estudiar para el examen, uno debe estudiar para la vida, uno debe estudiar para su futuro profesional. ¿Por qué? Porque de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la asesoría que nosotros demos a las personas que busquen nuestros servicios, o de acuerdo a la actividad que realicemos, si lo hacemos como jueces, como magistrados, como fiscales, como defensores públicos, va a depender del conocimiento primario que hayamos conocido de aspectos generales, lo que va a dar la pauta para que seamos calificados como buenos o malos profesionales. Por eso es importante conocer dos aspectos en este curso, y es la jurisdicción y la competencia. Dentro de unos años, si Dios permite, cuando ustedes sean profesionales, se van a acordar de mí, porque ya en la práctica a ustedes les va a servir. Si no conocemos quién es el juez competente para conocer un caso que se va a someter a litigio, desde el principio va a estar mal planteada nuestra demanda. Y por eso se da el caso que muchas veces las demandas que son planteadas por los profesionales del derecho son rechazadas porque desconocen las reglas de la competencia. Entonces, si una persona o nosotros mismos tenemos algún problema, algún litigio que consideremos debe ser sometido a las autoridades judiciales porque no hay una forma amistosa o conciliatoria de resolver, debemos de tener claro a quién le compete conocer determinado asunto. Y no me refiero únicamente a que hagamos diferencia entre ramas diferentes, sino puede ser asuntos de la misma materia que van a ser conocidos por juzgados distintos.
Pongamos el ejemplo de un caso penal. ¿Quién es el juez competente para conocer un delito? Va a ser un juez de instancia penal. Pero ¿quién es el encargado de conocer una falta? ¿Alguien que nos ayude? ¿El juez de paz? El juez de paz, exactamente. Y esos son pequeños detalles que nos van a ir marcando la diferencia en nuestro ejercicio profesional. Si vamos a la rama civil, al derecho procesal civil, va a haber asuntos que van a ser conocidos por el juez de instancia civil, dependiendo de la cuantía o del monto dinerario que se esté considerando en la demanda. Entonces, la importancia de las reglas de la competencia radica en que es el conocimiento primario que vamos a tener para poder iniciar una demanda. Las clases de competencia que existen están reguladas en los artículos 94 y 104 de la ley del organismo judicial. Cuando nos referimos a competencia, quiere decir que la jurisdicción se distribuye entre los jueces. Esta le corresponde hacerlo a la Corte Suprema de Justicia de conformidad a los artículos 94 y 104 de la ley del organismo judicial. Dijimos que por norma constitucional todos los órganos jurisdiccionales tienen jurisdicción, y repartir qué aspectos va a conocer cada órgano jurisdiccional le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Alguien que me ayude buscando el artículo 94 y darle lectura al artículo 94 de la ley del organismo judicial, y luego otra persona que nos apoye con el artículo 104 de la misma ley. Artículo competencia. La Corte de Justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia, y donde hubiere más de uno, les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía y del territorio. Muy bien. ¿El 104? Artículo 104. Facultades. Los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro de los límites del territorio para el que hayan sido nombrados. Su competencia por razón de la materia y de la cuantía serán fijadas por la Corte Suprema de Justicia, y sus atribuciones en el orden disciplinario son las mismas respecto a sus subalternos que las otorgadas en el propio caso a los jueces de primera instancia. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo cuál es la competencia de los juzgados de instancia y de paz. Y en ambos casos vemos que esta es fijada por la Corte Suprema de Justicia. En la diapositiva están los artículos 94 y 104 de la ley del organismo judicial. Ahora, anoten los siguientes artículos que les voy a dar, que no están en la presentación, pero que van a ser preguntas de examen. En el artículo 88 de la ley del organismo judicial está regulada la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones. Se los voy a ir dando por grado, es decir, la sala... ¿Regulada qué? ¿Perdón? Digo que está regulada qué, perdón, Eli. Está regulada la competencia de las salas de las Cortes de Apelaciones, que es un tribunal de alzada, el que conoce en segunda instancia. Entonces, alguien que nos apoye leyendo el artículo 88, anótenlo porque va a ser pregunta y fundamento de examen. Artículo 88, ¿cuál es el fundamento legal que regula la competencia de las salas de apelaciones? Es el artículo 88 de la ley del organismo judicial. ¿Alguien que nos apoye leyéndolo, por favor?
Artículo 88, atribuciones. Ajá. Conocer en primera instancia, previa No, el 88. declaratoria del Congreso de haber lugar a juicio en las causas. De la ley del organismo judicial. Sí, artículo 88 de la ley del organismo judicial dice atribuciones, inciso A. Perdón, tiene razón. Es el artículo 86, perdón. Bueno, artículo 86, salas. Ajá. La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la cual fijará también la sede, materias de que se conocerán y competencia territorial de cada una de las salas. Muy bien, entonces corrijan, perdón, ahí fue error mío. Es el artículo 86 de la ley del organismo judicial, el fundamento legal que regula cuál es la competencia de la Corte de Apelaciones, de las diferentes salas. Ahí en este artículo que nos hizo favor de leer la compañera, especifica que va a ser la Corte Suprema de Justicia, gracias Byron, artículo 86, va a ser la Corte Suprema de Justicia la cual va a fijar la sede, la materia y el territorio que va a conocer cada una de las salas. Muy bien, ese artículo anótenlo porque va a ser pregunta de examen. Los que han estado presentes en las clases van a sacar 40 puntos en su siguiente examen. El artículo 94, que ya nos hicieron favor de leer, es el artículo que define la competencia de los juzgados de primera instancia. Artículo 94 de la ley del organismo judicial es el fundamento legal en el cual se define la competencia de los juzgados de primera instancia. Y de la misma forma dice que la Corte Suprema de Justicia les fijará su competencia por razón de la materia, la cuantía y del territorio. Y el artículo 101 y 104, para esta pregunta son dos artículos, artículos 101 y 104 de la ley del organismo judicial, es el fundamento legal que define la competencia que tienen los juzgados de paz. El artículo 101 de la ley del organismo judicial dice: los juzgados menores se denominarán juzgados de paz, a menos que por su especial naturaleza la ley o la Corte Suprema de Justicia les dé distinta determinación. La Corte Suprema de Justicia establecerá los juzgados menores en el número y en los lugares que considere convenientes a la buena administración de la justicia. Y el artículo 104 que leyó la compañera, o el compañero, no recuerdo, establece que los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro de los límites del territorio para el que hayan sido nombrados. Su competencia por razón de materia y de cuantía van a ser fijadas siempre por la Corte Suprema de Justicia, y sus atribuciones en el orden disciplinario son las mismas respecto a sus subalternos, las que son otorgadas en el mismo caso a los jueces de primera instancia. Así que ahí ya tienen 3 preguntas de examen para fundamento legal. Fundamento legal que regula lo relativo a las salas de apelaciones, fundamento legal que regula lo relativo a los juzgados de primera instancia, y el fundamento legal, que son 2 artículos, el 101 y el 104, que regula lo relativo a la competencia de los juzgados de paz. Y como tarea, a ustedes les va a quedar buscar cuál es el fundamento legal que regula las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Para la próxima clase me lo dan y ahí lo vamos a discutir. ¿Cuál es el artículo constitucional y de la ley del organismo judicial que regula lo relativo a la competencia de la Corte Suprema de Justicia? Ahí tendríamos ya a todos los órganos jurisdiccionales de acuerdo a su jerarquía, iniciando por los juzgados de paz, instancias, salas de apelaciones y el máximo órgano, que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces decimos que
La competencia se la distribuye la Corte Suprema de Justicia, y ahora vamos a ver qué clases de competencia son las que existen. Existen 3 clases de competencia reguladas en nuestra legislación. Uno, por razón de la materia. La segunda, por razón de la cuantía. Y la tercera, por razón del territorio. Esto, si quieren, solo pongan atención, no lo anoten porque va a estar en la presentación que les vamos a mandar el día de hoy. La competencia por razón de la materia la vamos a ver a través de un ejemplo. Podemos mencionar que si acudimos a la vía judicial por un conflicto laboral, el juez competente para conocer es un juez del ramo laboral o un juez de trabajo. Y si nuestra demanda es de aspectos civiles, el juez competente para conocer por razón de la materia va a ser un juez del ramo civil. Y aquí yo retrocedo a lo que les decía, la importancia de las reglas de competencia. Este va a ser el buen inicio para que podamos empezar con buen pie un litigio, conocer qué juzgado es el competente dependiendo el asunto que nos atañe. Ya en la práctica muchas veces se da que existe, digamos, alguna duda que por razones de la materia, pues no sabemos si se trata de un tema administrativo o de un tema penal. Y es ahí en donde tenemos que estudiar la ley y estudiar la doctrina para poder establecer quién es el juzgado competente. Hay casos aún más complejos en donde las partes consideran que el asunto se ha planteado ante el juez competente, pero los mismos juzgados someten a consideración si es un asunto que les corresponde entrar a conocer. Entonces, la competencia por razón de la materia se refiere a la especialidad de derecho que vayamos a poner a consideración de un juez. La competencia en relación a la nos referimos a temas civiles. Se debe definir si la cantidad o el monto dinerario de la demanda es competente un juez de primera instancia si es una cantidad mayor, pero si es una cantidad menor, el juez competente va a ser un juez de paz civil. Ahorita no recuerdo bien hasta qué montos conocen los jueces de paz civil, porque si no recuerdo mal varía de acuerdo a los departamentos, pero lo vamos a corroborar. Pero cuando hablamos de la cuantía nos estamos refiriendo al monto de la demanda que está siendo sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Y cuando hablamos de la competencia en relación al territorio, aquí nos referimos a la amplitud que pueda tener el territorio y el número de pobladores que va a cubrir cada juzgado. ¿Por qué? Porque podemos tener dos jueces competentes por razón de la materia en el ramo civil, pero la competencia por territorio delimita aún más qué asuntos va a conocer. Y tendríamos, por ejemplo, un juez de lo civil del departamento de Guatemala y un juez de lo civil del departamento de Escuintla. Aquí nos encontramos ante dos jueces civiles que ambos tienen competencia para conocer asuntos del ramo civil. Pero cuando hablamos de territorio, entonces nos vamos a ir al origen del negocio jurídico o de la demanda. Si este negocio jurídico que se incumplió o la relación patrono-trabajador fue en el departamento de Escuintla y nosotros planteamos nuestro caso
ante un juez de trabajo de Guatemala, nos lo van a rechazar y lo van a remitir al juzgado de Escuintla, que es donde se dio la relación contractual. Entonces, en Guatemala vamos a encontrar juzgados de paz, juzgados penales, civiles y laborales en todos los departamentos. Todos esos juzgados son competentes para conocer en su especialidad temas penales, civiles y laborales. Pero el territorio lo que hace es delimitar aún más qué asuntos va a conocer por razón del lugar en donde se dio el incumplimiento del contrato, o de la misma forma en el ramo penal en donde se cometió el hecho punible, o en donde se cometió el delito o la falta. Todo esto está regulado y delimitado en la ley del organismo judicial. Existen otras reglas de competencia que las vamos a ver así bastante en forma general, y es la competencia por razón de grado o funcional. Esta competencia va a depender de la organización judicial con varias instancias para la revisión de las decisiones judiciales en virtud de los recursos que interpongan los sujetos procesales. Un ejemplo que se me ocurre y que recuerdo es en el caso de las impugnaciones que se plantean en los juzgados de paz que conocen procesos de adolescentes en conflicto. En este caso, los recursos en donde se pide revisar las decisiones de estos juzgados los conocen los juzgados de primera instancia de adolescentes en conflicto con la ley penal. Esta competencia es a la que se le llama por razón de grado o funcional. Por eso es que hablamos acá de una primera y de una segunda instancia. Y la última regla que vamos a ver es las reglas de competencia por razón de turno. Y eso pues nosotros lo hemos visto que debido a la alta demanda que existe en los órganos jurisdiccionales, en los últimos años se han establecido juzgados de turno. Esto quiere decir que hay jueces que tienen competencia sobre determinados procesos hasta y en tanto se le asigna un juez contralor definitivo. Por ejemplo, si una persona es aprehendida en flagrancia, es presentada ante el juzgado de primera instancia de turno. Si hablamos del departamento de Guatemala, está ubicado en la torre de tribunales. Este juez es competente para conocer delitos que conocerían los jueces de primera instancia penal, pero por razón de turno, este juez entra a conocer la primera declaración y a decidir sobre las medidas sustitutivas o la prisión preventiva, y después de estas actuaciones lo remite al juez que va a ser el encargado de tramitar todo el proceso dentro de los diferentes juzgados penales que existen en el departamento de Guatemala. Esto se da para evitar, aunque en la práctica aún no se ha logrado en su totalidad, que se vulneren los plazos constitucionales para que una persona sea presentada ante juez competente y de la misma forma rinda su primera declaración dentro de las 24 horas posteriores a su aprehensión. Y por último, existen otras reglas de competencia, entre las que podemos mencionar por razón del domicilio, por razón del lugar en donde se sufrieron los daños y por razón en donde están situados los bienes. Esas son básicamente las reglas de la competencia. Ahora, solo quiero agregar un artículo más para que ustedes lo anoten en relación a la competencia. Y es el artículo 62 de la ley del organismo judicial, que le vamos a pedir favor a alguno que tenga su ley a mano que le dé lectura.
Artículo 62. Recuérdense que los abogados tenemos que ser participativos, tenemos que aprender a expresarnos, tenemos que aprender a desenvolvernos. Competencia. Artículo 62, competencia. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. Muy bien. Entonces, otro artículo que establece la competencia es el artículo 62 de la Ley del Organismo Judicial. Y aquí hay algo que les voy a explicar que no va a estar en la presentación, pero que ustedes lo van a anotar dentro de sus notas de clase y que les puedo asegurar que va a ser pregunta de examen. Así que los que están presentes el día de hoy van a contestar de manera correcta. Fíjense que este artículo establece pues lo relativo a la competencia de acuerdo a los asuntos que les sean asignados por la Corte Suprema de Justicia. Pero nos da una excepción, y es que los juzgados pueden dictar providencias que se tengan que llevar a cabo en otro territorio. Así que yo les voy a dar una definición de qué son las providencias y vamos a poner un ejemplo en qué casos pueden dictarlas los jueces aún no teniendo la competencia territorial. La definición en derecho de providencia es toda resolución judicial, anoten, una providencia es toda resolución judicial no fundada expresamente. Esta sí anótenla porque no está en las diapositivas. Este es un tip para ustedes que estuvieron presentes en la clase. Es una resolución judicial no fundada expresamente que decide sobre cuestiones de trámite, y peticiones secundarias o accidentales. ¿A qué nos referimos? Que las providencias no entran a conocer el fondo del asunto, sino las cuestiones de mero trámite o las cuestiones accidentales que son accesorias al proceso principal. Dentro de las medidas o providencias de urgencia que pueden dictar los órganos jurisdiccionales, podemos mencionar las medidas de seguridad, el arraigo de las personas, la anotación de la demanda, el embargo y el secuestro. Entonces, esa es la excepción de la competencia. Hay actos y acciones que por la urgencia y para no perder la evidencia o para garantizar la seguridad y los bienes de las personas, un juzgado puede dictar una providencia urgente y luego remitirla al juez competente. Entonces, el artículo 62 y el concepto que les acabo de dar, que no está dentro de la presentación, va a ser también pregunta de examen. Vamos a dejar el día de hoy hasta ahí porque ya se nos terminó el tiempo. No sé si está todo claro o si no podemos dejar unos 2 minutos para resolver alguna duda o alguna pregunta. Licenciado, la tarea la podría repetir, disculpe. La tarea que les dejé es buscar el fundamento legal de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, tanto en la Constitución como en la Ley del Organismo Judicial. Gracias. Cristina. Cristina Bolaños. Hola, licenciada, buenas noches, disculpe. Solo el último tema de providencia no me quedó claro. O sea que solo es para determinados casos que se puede aplicar una providencia. Para... Como el secuestro, ¿y qué más dijo?
Dijimos arraigo, embargo, secuestro. Secuestro no estamos hablando de delito, sino secuestro de algún documento o alguna evidencia. Es decir, para aquellos actos urgentes que no permiten la demora o que si esperamos trasladarlo al juez competente pueden ser susceptibles de perderse. Esos son los únicos actos accesorios al proceso principal en donde un juez que por territorio no sea competente puede decretarlo, pero posteriormente lo va a remitir al órgano jurisdiccional competente que este lo convalide. ¿Estamos? Gracias, Lic. Lic, solo una pregunta. Solo para no poner el equivocado. ¿El artículo 54 sí está ahí o no? ¿Del organismo judicial? El artículo... ¿Lo de la tarea? El 54 es... Competencia. El artículo 54 habla de las atribuciones administrativas. La tarea, pues, no es eso. No, la tarea es en relación a las funciones jurisdiccionales. Esa era mi pregunta. Gracias, Lic. Muy bien. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, el día lunes, primero Dios, van a poder ver su nota. Vamos a tratar de enviarles la presentación el día de hoy de una vez para que ya la tengan y empiecen a estudiar para el siguiente.